La filosofía nace con un propósito político desde sus inicios. Y Platón es uno de los filósofos con más conciencia y más exigencia política. Él lo que quería no era simplemente una reflexión sobre el mundo, sino una reflexión sobre el mundo que hiciera mejor la ciudad, la convivencia y la organización de los seres humanos. A esa organización mejor, él llamaba justicia. Justicia es la organización de la polis pública, de la situación de la comunidad humana, la situación adecuada, es decir, aquella postura en que cada cual está en su sitio. La justicia es que cada cual tenga lo que le corresponde y que cada cual desempeñe el papel que mejor le puede ir en la colectividad. Y sobre eso Platón reflexiona en uno de los diálogos, quizá el más famoso de todos sus diálogos, La República, en la que lo que se plantea es en qué consiste verdaderamente una ciudad bien organizada. El régimen pensado por Platón es rígido. De hecho, en un momento incluso dice que hay que desterrar a los poetas de la ciudad, porque los poetas mienten mucho, porque los poetas cuentan y hablan solamente de pasiones y de situaciones subjetivas, y los seres humanos olvidan que la acción más importante de sus vidas es la colectiva, es la que comparte con los demás, la subjetiva. Algunos, Popper por ejemplo, han dicho que Platón es incluso el padre de los estados totalitarios, porque a pesar de lo lejísimos que estamos, naturalmente, del totalitarismo moderno, pero hay una vocación ordenancista, autoritaria, rígida, en el planteamiento cerebral que hace Platón. Con la democratización creciente de la polis griega, el discurso político tuvo cada vez más importancia. Quien puede argumentar eficazmente a favor de sus opiniones e intereses, capaz de obtener apoyo y consenso. La oratoria se convirtió en una herramienta apropiada para acceder al poder, y cientos de ciudadanos estaban dispuestos a pagar para que se les enseñase tal habilidad. Surgieron así los sofistas, maestros itinerantes que, entre otras cosas, enseñaban a hablar en público. Su influencia fue muy importante, y algunos, como Protágoras y Gorgias, fueron especialmente famosos. Platón los consideraba representantes de la falta de compromiso con la verdad y el relativismo, pues enseñaban a argumentar como en contra de cualquier. Para Platón, en cambio, solo la verdad merecía ser defendida. Por eso prefirió llamarse filósofo, es decir, amante de la sabiduría, en vez de sofista, que nombraba a quienes simplemente vendían sabiduría. Bien, entonces, como les decía hace un ratito, en la filosofía se va relacionando y a medida que vamos avanzando, obviamente una lleva a otro. Fíjense cómo entonces Platón, en esta preocupación por lo que va a ser la polis, el Estado y su organización, se mete en el tema de la política, no solo una filosofía, sino que también habla de la cuestión política y retoma el video. Ustedes habrán visto el tema de los sofistas, cómo ellos, buscaban enseñar, pero simplemente con fines lucrativos, que Platón, al igual que Sócrates, ¿no? Pero retoman esta idea de la oratoria, en el sentido que se busca esta herramienta para poder argumentar de la mejor manera, poder convencer en lo que eran debates públicos, por ejemplo, en esta democracia, como les decía, que va a ir en Atenas, ¿no? Entonces también va a ser la política una de las grandes preocupaciones de Platón, y en síntesis podríamos decir que su preocupación giró en torno a cómo organizar de mejor manera lo que era la polis, el Estado, ¿sí?
Nada había en la filosofía anterior a Platón que permitiera prever su acción. Los filósofos anteriores solo habían tratado de explicar la naturaleza física. Pero ahora, a partir del pensamiento platónico, la ética, la política y la estética encontraron también su lugar en la reflexión filosófica al lado de la tradicional pregunta por la realidad física y los problemas del cambio y la permanencia que habían ocupado ya a Heráclito y Parménides, entre otros. Al formular su teoría de las ideas, Platón se preguntaba qué son la justicia, la bondad, la belleza y las demás propiedades de este tipo. Con este preguntar abre nada menos que el pensamiento metafísico occidental. Platón expone que para que pueda plantearse que algo tiene una propiedad, tiene que haber esa propiedad. Pero ella no está en ninguna parte, ni es presa por los sentidos. Para Platón se trata de que hay una idea de justicia, que no se agota en ningún acto particular, justo o injusto. Si no hubiera una idea de justicia, no podría llamarse justo a ningún acto. Del mismo modo, podemos encontrar bellas diferentes cosas, pero coincidimos en la idea de belleza, que afirmamos de unas y que negamos a otras. Platón expone que el filósofo es quien puede progresar desde las cosas bellas hasta la idea de belleza. El filósofo puede ascender de un cuerpo bello a todos los cuerpos bellos, y de estos a las bellas normas de conducta, y de ahí a los bellos conocimientos, y terminar en el conocimiento de la belleza absoluta, de la belleza en sí. Si la idea de belleza fuera solo subjetiva, si fuese distinta en cada hombre, nadie sabría a qué se refiere otro al decir que algo es bello. La vida en común sería entonces imposible. Esa vida en común exige, según Platón, que podamos compartir algunas ideas que están en la base de toda comunicación. En particular, la idea de justicia. Pueden variar nuestras valoraciones respecto de qué cosas son justas y cuáles no, pero no puede cambiar aquello por lo que persisto en llamar justas a algunas conductas. Porque hay una idea eterna, objetiva y universal de justicia, que es posible alcanzar consensos éticos o políticos. Platón estaba convencido de que la mejor preparación para la vida pública era el espíritu lúcido y desinteresado de la filosofía. Con ese propósito había fundado en Atenas, en el año 388, lo que se podría llamar la primera universidad de Europa. Ubicada cerca del santuario consagrado al héroe Academo, había recibido el nombre de Academia. A ella concurrieron jóvenes de Atenas y de otras ciudades para aprender no solo filosofía, sino también matemáticas, astronomía y ciencias físicas y naturales. Antes de crear la academia, Platón había intentado hacer un filósofo de Dionisio de Siracusa. La aventura finalizó en el año 388 con Platón ofrecido a la venta en un mercado de esclavos, ocasión en que un amigo lo compró para liberarlo. Cuando 20 años más tarde el tirano falleció, lo sucedió en el trono de Sicilia su hijo Dionisio II, quien invitó a Platón a su corte por una temporada. El filósofo volvió una vez más a Siracusa, con la intención de hacer del joven Dionisio II un rey filósofo. Platón presentó un proyecto de constitución que fue desechado por Dionisio II. Aconsejó la organización de una confederación de ciudades contra la amenaza de Cartago, que jamás fue instrumentada, y requirió la amnistía para los opositores políticos del joven tirano, lo que fue desestimado. Platón se vio obligado a admitir que no podía pretender que los gobernantes fuesen lúcidos y desinteresados. En el último de sus diálogos, titulado Las leyes, abandonó la noción del rey filósofo
y confió a la organización legal lo que ya no podía esperar de la sabiduría de los individuos. Este es el diálogo más extenso, un diálogo donde Platón ofrece un segundo modelo de Estado, después del de la República, pero un modelo pautado exclusivamente por leyes, a diferencia del modelo de los diálogos medios, donde importa sobre todo que los filósofos gobiernen y pareciera que la ley ocupa un lugar secundario. En su último diálogo, Platón deposita la esperanza de un orden político justo y armonioso en el ordenamiento jurídico. La influencia de Platón en todo el pensamiento, en toda la vida intelectual y colectiva de Occidente no se puede exagerar. Probablemente, dejando aparte quizá alguna figura religiosa como la de Cristo, es imposible encontrar a nadie que haya tenido una influencia más profunda, más duradera, más extensa que Platón. La obra de Platón sigue siendo leída, sigue siendo comentada, sigue teniendo una extraña frescura, una extraña espontaneidad todavía. Muchos grandes filósofos, muy importantes, muy interesantes, han quedado para ser estudiados por los especialistas o necesitan muchas introducciones, muchos comentarios, porque realmente hoy nos encontramos ante ellos pues un poco desconcertados, no entendemos bien cuáles son sus preguntas, por qué dicen lo que dicen, qué problemas tratan de resolver, etc. Pero sin más, cualquiera puede leer directamente los diálogos de Platón y encuentra algo como la emoción del pensamiento y la emoción de la filosofía. Muchas veces le preguntan a uno, yo quisiera empezar a interesarme, estoy interesado por la filosofía, ¿por dónde empiezo? Evidentemente por algunos de los platónicos. Leer La República, leer el Fedro, leer el Banquete sobre el amor, leer cualquiera de los grandes diálogos platónicos es la mejor introducción a la filosofía, porque ahí sigue estando vivo, activo, bullente la aventura del pensamiento. Bueno, de esta forma entonces ahí finaliza este video introductorio, porque con este video no es la intención de poder comprender a Platón, porque su riqueza y su profundidad digamos sobrepasa obviamente estos 21 minutos del video. Simplemente era para introducir el tema y en esta última parte en el video hay dos grandes bloques. El primero, continuando con la última explicación, es sobre este marcado interés de la política y de la vida política que tenía Platón sobre la ciudad-estado y cómo organizarla de mejor manera. Aparecen estas preguntas acerca de la justicia, acerca de la ética, acerca de la moral, y ahí es donde Platón retoma este concepto de idea, donde dice, bueno, estas propiedades no se pueden acabar en el acto propio, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, yo no puedo decir que la idea de belleza se encierra solamente, por ejemplo, en una flor, en una persona, en un cuadro, en una planta, ¿sí? O no puedo decir que la idea de justicia se encierra, por ejemplo, en una persona justa, en un juez justo, sino que aparecen las diferentes situaciones, pero hay una idea que trasciende justamente a las personas o a los objetos. ¿Me explico? Por ejemplo, la idea de auto, ¿sí?, sobrepasa el auto particular que yo tengo. La idea de belleza sobrepasa el árbol bello que yo tengo en el patio o un cuadro bello y así. ¿Me explico? Entonces, en función de eso, Platón va a plantear que estas ideas, por eso las llama con estas características, diciendo que son únicas
que son objetivas, que son eternas. Eso lo vamos a ir trabajando, cada una de estas características, ¿sí? Pero esto es simplemente una introducción para que se vaya entendiendo, ¿sí? Tenemos por un lado el mundo material con las cosas, y por otro lado aparece este mundo, un plano transcendente, donde aparecen estas ideas, tanto de las cosas como esto último, la idea de belleza, la idea de justicia, la idea del bien, que Platón va a tratar de llegar a ellas, ¿sí? En este ejercicio que va haciendo la razón y que Platón lo circunscribe a la filosofía como la herramienta principal y por excelencia para poder hacer esto, ¿sí? Platón diría, en otras palabras, filosofando o haciendo este ejercicio del filosofar es que podemos llegar a este conocimiento, ¿no? Que algo ya hemos ido trabajando. Por otro lado, Platón plantea en esta organización del Estado, él tiene dos momentos. En un primer momento, Platón va a creer que la persona mejor preparada para poder acceder al gobierno y hacerlo de la mejor manera es justamente el filósofo, porque dice, el filósofo es aquel que está desprendido de lo material, tiene una aspiración a conocer la verdad, a conocer la idea de justicia, la idea del bien. Entonces, para Platón va a pensar que la mejor figura, la más oportuna para gobernar es el filósofo. Luego de pasar esta experiencia, tal vez un poco negativa, en esta corte romana con Dionisio, y que termina bastante mal, como decía el video, que lo exponen a venderlo como esclavo y que un amigo lo salva. Bueno, como que ahí tiene una frustración por este pensamiento que él había pensado como ideal, y propone un segundo mejor estado, que va a decir, bueno, es necesario que un estado esté regido por leyes, ¿no? Un estado legal, que eso también lo vamos a ir profundizando, y que, bueno, de esta manera concluía este video, que, como dice ahí, la figura de Platón ha sido sobresaliente en la filosofía, y como decía Fernando Savater, una buena introducción o introducirse a la filosofía sería, por ejemplo, leer estas obras de Platón, ¿no? Que marcan un poco todo el inicio de la filosofía y que va a marcar también el rumbo, como les decía al comienzo, de la filosofía posterior, incluso hasta nuestros días, que la influencia de Platón va a seguir adelante. Bueno, vamos a realizar algunos otros videos explicativos. La intención de esto es, por ahora, que los vayan mirando, que los puedan ir interpretando. Ahí, si les parece, bueno, haré las consultas, tal vez para antes de seguir avanzando en otros videos, o tal vez con otros videos programar alguna videollamada con ustedes para que me puedan hacer alguna devolución de lo que les pareció estos dos videos, o de algunas dudas que hayan quedado. Justamente la videollamada me parece que puede ser útil para esto, ¿no? Así que bueno, por ahora sería ir viendo estos videos, interpretando este pensamiento de Platón. Que anden bien, hasta luego.